Bueno, cordial saludo para todos. Mi nombre es Henry Giovanni Hernández Bernal del programa Ingeniería en Telecomunicaciones. En el día de hoy expondré sobre el efecto reverberación. Para realizar el procesador de efectos múltiples, integré en Simulink el bloque From Multimedia File, el cual servirá como fuente de entrada de audio a este procesador. El audio insertado en esta ocasión tiene una frecuencia de muestreo de 44.100 Hz. Además, se configura en el número de muestras por canal de audio, el cual es de 1024. El procesador está constituido por 4 efectos en sumatoria, los cuales en su salida tienen una ganancia, y después de este bloque otros 2 efectos en cascada. Entonces, a continuación mostraré uno por uno los efectos implementados aquí. El primer efecto que mostraré es el diagrama de bloques implementado para crear el efecto trémolo. En este caso, pues se hace uso de una entrada, de una salida, un módulo CineWAV con los valores de frecuencia y amplitud por default y un módulo Product. En cuanto a las respuestas gráficas que se ven al correr el programa, en la del dominio de frecuencia se visualiza un desfase en el eje de la amplitud, esto en todo para el dominio. La otra gráfica mostrará el dominio del tiempo y se observa cómo la señal amplifica y satura mucho más la salida de la original, esto en todo el dominio como tal. Luego mostraré el efecto de distorsión. Para ello pondré la ganancia en 1 y los otros efectos en 0 para que estos afecten en la salida. Mostraré el diagrama de bloques implementado para crear el efecto de distorsión. En este caso se hace uso de una entrada, de una salida y de un módulo de saturación. Para dicho módulo se configuran los límites máximo, que es de 0.05, y el mínimo, que es de menos 0.05. En cuanto a las respuestas gráficas, vamos a observar la respuesta en el dominio de la frecuencia, donde los espectros de frecuencia son más altos en la amplitud, debido a que este efecto corta abruptamente la señal original. En la siguiente gráfica veremos también cómo la señal es cortada en el eje de la amplitud de acuerdo a los límites diseñados, como les comenté anteriormente, entre 0.05 y menos 0.05. Entonces vamos a verlo. En este punto pues les mostraré el diagrama de bloques implementado para crear el efecto flanger. En este caso se hace uso de una entrada, de una salida y un módulo CineWAV donde se define el valor de la amplitud en 50 y el de la frecuencia en 5 Hz. Una constante con un valor de 1, 2 módulos add y un módulo variable fractional delay. En las gráficas que veremos se ve primeramente la respuesta en el dominio de la frecuencia, donde la señal logra amplificarse
en los espectros de frecuencia más altos. Y en la gráfica posterior observamos que toda señal se amplifica en el dominio del tiempo y el sonido gracias al efecto pues mucho más metalizado. Pues aquí en este punto enseñaré el diagrama de bloques implementado para crear el efecto delay. En este caso se hace uso de una entrada, de una salida, de un módulo add, dos módulos delay y tres gain con valores de 1, 0.3 y 0.2. En cuanto a las respuestas gráficas, observamos que la señal tenderá a amplificarse un poco en todos los espectros de frecuencia, esto en el dominio de la frecuencia. Y en la siguiente señal pues vamos a ver la salida del efecto, cómo se amplifica un poco más que la original. Esto para el dominio del tiempo. En cuanto al audio pues se va a notar que se producen como unos ecos. Ahora enseñaré el diagrama de bloques implementado para crear el efecto reverberación. En este caso se hace uso de una entrada, de una salida, un módulo add, dos módulos delay y dos gain con valores de 0.4 y 0.3. En cuanto a las respuestas gráficas, en las gráficas veremos la respectiva respuesta en el dominio de la frecuencia. Esta se ve como una señal que tiene un desfase en el eje de la amplitud. En la gráfica para el dominio del tiempo se ve como una señal se amplifica y satura todo el dominio como tal. Por último, mostraré el diagrama de bloques implementado para crear el efecto panel. En este caso se hace uso de la entrada, una salida, dos módulos add, un módulo CineWAV, 4 gain con valores de 1, 0.4, 2 product y un módulo matriz concatenate. En cuanto a las respuestas gráficas que veremos, donde la gráfica respectiva al dominio de frecuencia se nota que la señal pues tiende a atenuarse un poco en las frecuencias bajas y a amplificarse un poco en las frecuencias altas. En el dominio del tiempo la señal de salida del efecto es muy parecida a la señal original, solo que se nota una pequeña amplificación en esta.
Ahora pues reconectaré el procesador y correré el programa. Una vez haga esto, iré variando las ganancias de salida de cada efecto para notar pues cómo cada efecto afecta el estado de la señal de salida. Las respuestas en el espectro de frecuencias y en el dominio del tiempo no son más que la sumatoria de los efectos explicados anteriormente. Entonces vamos a verlo. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. Agradezco su atención y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.